Esther capítulo 9 es donde vamos a estar esta noche, terminando la historia de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo cuando todavía estaban bajo el dominio y la dominación persa. Y recuerden, estamos llamando a toda esta serie aprendiendo a ver al Dios invisible, ¿verdad? Y alguien que nos diga por qué le llamamos así. Sí, Dios no se menciona ni una sola vez en el libro de Esther, y está escrito con la intención de coincidir con algo de la forma en que la vida a menudo se siente. Puedes leer esta historia y Dios no se menciona en ninguna parte. Y la vida se siente como si la estás tratando de descifrar. Te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esto? Y me encanta que Dios nos haya dado un libro en la Biblia que coincide con la forma en que la vida se siente a menudo. Y es por eso que puedes llegar al libro de Esther. No se menciona ni una sola vez. Y Dios está muy contento. Necesitas aprender esto sobre el Señor. Él está muy contento de permitir que la percepción se mantenga, que en la superficie de tu prueba Él no está cerca. Está contento de dejar que esa percepción se mantenga. Y es una prueba para ti. Si vas a creer lo que ves o si vas a creer lo que sabes que es verdad. ¿Entiendes eso? De eso se trata el libro de Esther. Hemos aprendido cómo el Dios invisible está muy presente en lo que estaba sucediendo. Él es muy perfecto en su obra con los judíos en el reino persa. Esta será nuestra sexta lección. La primera lección se llama La escena está preparada y vimos los capítulos 1 y 2. Descubrimos que al abrir la historia de Esther, Dios está moviendo a la gente. La reina Vashti está afuera, el rey Asuero es un gran rey, gobierna desde la India hasta Etiopía, y de repente su esposa ya no es la reina, y tenemos que encontrar otra reina. Y esta chica judía oculta su identidad, y lo siguiente que sabes es que está a la derecha de su rey, el esposo. Y esa es Esther, por supuesto, y su tío Mardoqueo, quien la adoptó, también está al servicio del rey al final del capítulo 2. Y no se le dice por qué sucede todo esto, simplemente sucedió. Y la razón por la que Dios preparó la escena es porque nuestra siguiente lección trató acerca de que se tramó el complot, ¿verdad? El complot genocida que Amán tramó en contra de los judíos, y Dios ya estaba trabajando poniendo a su pueblo exactamente donde necesitaba estar en el reino, porque cuando se tramara el complot el pueblo estuviera en su lugar. Nuestra tercera lección entonces fue que se exige coraje en ese momento. Es entonces cuando Mardoqueo le dice a Esther las famosas palabras, y quién sabe si por un momento como este tú has llegado. Y tiene toda la razón. Fue exactamente por esa razón que Dios la puso en su lugar y Mardoqueo en su lugar también, para estar listo cuando se tramara este complot. Y se necesitó coraje en ese momento para poder entrar en el palacio del rey y poder apelar a él, para que hiciera algo con respecto al complot genocida. Y luego, las siguientes lecciones son tras la inversión que sucede. Y en los capítulos 5 y 6 vimos que la inversión estaba comenzando. Amán comienza a caer. Solamente él cree que va a ser exaltado. Él piensa que el rey quiere honrarlo y solo descubre que es Mardoqueo el que es exaltado. Y Amán comienza a caer y comienza la reversión. Y luego en los capítulos 7 y 8, la última vez vimos que la reversión fue tan satisfactoria, porque Amán está muerto. Ha sido castigado, el orgullo cayó en su orgullo, y ahora se están aprobando nuevas leyes para contrarrestar el complot genocida, ¿recuerdas? Los persas tenían la regla de que si hacías una ley no podías deshacerla, y así se mantuvo la ley que Amán hizo para destruir a los judíos. Y la única forma de combatir esa era para hacer otra ley de alguna manera pudiera chocar con esa y hacer que esa ley fuera nula y sin efecto. Y eso es lo que hicieron Esther y Mardoqueo, hicieron su propia ley. Y el título para esta noche es La reversión supera todas las expectativas. De acuerdo, la reversión es satisfactoria, pero la reversión supera todas las expectativas. No te imaginas lo bien que termina esta historia, y te lo voy a dar en 6 escenas esta noche, ¿de acuerdo? ¿Estás lista? Así es como vamos a desglosar eso. Aquí está la escena número 1. Las víctimas se convierten en vencedores en todo Persia. ¿Quiénes fueron las víctimas? Los judíos.
y se convierten en los vencedores de toda Persia. Y de eso se trata realmente los primeros 5 versículos del capítulo 9 de Esther. Mira el versículo 1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ahora tienes que recordar estas fechas, meses, extraños, nombres, no los seguimos, pero tienes que recordarlos. De vuelta en el capítulo 3, versículo 13. Esa fue la fecha de Amán que eligió. Capítulo 3, versículo 13. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esa era la fecha original. Entonces Esther y Mardoqueo hacen su ley en el capítulo 8, versículo 11, que los judíos pueden defenderse. En el versículo 12 del capítulo 8 dice, en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Y finalmente en el capítulo 9, versículo 1 llega ese día. Y estas 2 leyes van a chocar en Persia, en todas partes. Y se dio la vuelta. Las víctimas se convirtieron en los vencedores de toda Persia. Versículo 2 dice, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ahora, algo realmente importante para que miremos aquí. Mira hacia atrás al final del versículo 1. Dice, ¿los judíos ganaron poder sobre quién? ¿Podían matar a quien ellos quisieran? No, ¿a quiénes? Aquellos que los odiaban, así que estaba limitado. Los judíos iban tras aquellos que continuaban persiguiéndolos. 9 meses después que la nueva ley fuera ejecutada, iban tras los que ignoraban la nueva ley y los que decidieron ir tras los que Amán puso en ley. A esas personas, esa es la que perseguían. Mira al final del versículo 2. ¿Para enviar su mano contra quién? Aquellos que buscaron su calamidad. Solo esos, ¿verdad? Entonces, desde la gente común en el versículo 2, incluso hasta el liderazgo en los versículos 3 y 4. Miren esto. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Es como el autor no puede decirnos lo suficiente cuán grande se volvió Mardoqueo en el reino persa. Entonces, desde los niveles de liderazgo comunes hasta el gobierno persa en todo el reino, los judíos que originalmente habían sido las víctimas bajo el decreto de Amán, ahora se habían convertido en los vencedores bajo el decreto de Mardoqueo. Fue un cambio irresistible. Mira el capítulo 9, versículo 5. ¿Los judíos atacaron a quién? Sí, a sus enemigos, solo a sus enemigos, no a todos los demás. Fue un genocidio inverso. Era cualquiera que todavía estuviera comprometido con el decreto de Amán, de quien podían defenderse y solo contra ellos, y lo hicieron. Dice el versículo 5, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Y los hicieron perecer e hicieron lo que quisieron. ¿Con quiénes? Solo con sus enemigos. Muy importante de entender. Y eso nos lleva a la segunda escena, la número 2. Las víctimas se convirtieron en vencedores, no solo en todo el imperio persa, sino en Susa, la ciudad. Así que número 2, las víctimas se convirtieron en vencedores, en Susa, la capital. ¿En Susa? ¿Qué pasó en la ciudad de Susa? Esos son los versículos 6 hasta el 15, y el enfoque aquí al principio ni siquiera está en toda la ciudad, sino que en realidad está en la ciudadela de la ciudad. Así que la ciudadela era parte de la ciudad donde vivía el rey y todos sus funcionarios trabajaban en la puerta.
Así que mira esto en el versículo 6, dice, y en la ciudadela de Susa los judíos mataron e hicieron perecer a 500 hombres, justo en la ciudadela. Entonces, en la capa de liderazgo del gobierno que estaba más cerca del rey, debes entender esto, 500 hombres todavía trataron de mantenerse comprometidos con la influencia maligna de Amán, a pesar de que estaba muerto, todavía estaban comprometidos. Esto te dice cuán perverso y fuerte fue el liderazgo y la influencia de Amán, que a pesar de que está muerto y fue colgado en su propia horca, hay 500 hombres en la ciudadela del rey que dicen, todavía estoy comprometido con lo que él puso en ley. Y los judíos mataron a 500 de esos hombres. Y en los versículos 7 hasta el 10, también mataron a los 10 hijos de Amán y están enumerados ahí en los versículos 7, 8 y 9. Pero no enviaron, versículo 10, su mano para el botín. Así que el informe sobre lo que sucedió cerca del rey en la ciudadela le llegó al rey en el versículo 11. Ese día el número de los que fueron asesinados en la ciudadela de Susa llegó al rey. Eso es lo que oye en el complejo de su propio palacio, que mataron a 500 personas. Y su respuesta suena como si estuviera sorprendido de que hubiera tantos en su ciudadela que eran enemigos comprometidos de los judíos, y no se dejaron intimidar por la ley de Mardoqueo. Así que se comprometieron a la ley de Amán y no se dejaron intimidar por la ley de Mardoqueo y Esther. Y dice en el versículo 12, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Si 500 dentro de su propia ciudadela se alinearon con Amán y murieron, ¿cuántos más se alinearon con Amán en el resto del reino? Así que el rey está listo, está preocupado por eso. ¿Y recuerdas cómo el rey se volvió centrado en Esther? Cuando ella entra y después hace sus 2 banquetes y finalmente hace su petición, el rey una y otra vez dice, lo que sea que quieras, lo haré por ti. Ni siquiera sabe lo que ella va a pedir todavía, pero él solo dijo, sea lo que sea, lo haré. Hasta la mitad de mi reino arrojaré todos mis recursos a lo que sea que quieras. Él sigue siendo así. Mira la mitad del versículo 12. ¿Cuál es tu petición, Esther? Se te dará. ¿Cuál es tu petición adicional? También se hará. Y el rey está comprometido con el hecho de que si todavía hay este tipo de enemigos contra su pueblo, él quiere lanzar cualquier cosa a lo que está solicitando Esther. Y sin ninguna vacilación, sin ninguna indecisión, Esther sabe exactamente lo que se necesita en Susa. Mira el versículo 13, dice, Esther dijo, si es bueno para el rey que mañana se dé a los judíos que están en Susa para que hagan conforme a la ley de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca, entonces ella dice, en Susa, en la ciudad, más allá de la ciudadela, pero ahora en la ciudad. Si 500 hombres fueron asesinados, tenemos que ir tras la ciudad un día más y tomar los 10 cadáveres de los hijos de Amán y exhibirlos. Eso es lo que ella dice. Entonces, lo que eso habría hecho en comunicarle a cualquiera en la ciudad, ¿estás comprometido con la ley de Amán? 500 hombres murieron y aquí están sus 10 hijos que todavía estaban muy comprometidos con la ley de Amán. Se habrían comunicado con toda la ciudad. Deberían pensarlo 2 veces. Así que el rey todavía está ansioso por concederlo todo. En el versículo 14, el rey dijo que así se hiciera y se dio una ley en Susa y los 10 hijos de Amán fueron ahorcados. ¿Cuál fue el resultado en el segundo día que los judíos estaban defendiéndose? En el versículo 15, los judíos que estaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes Adar y mataron a 300 hombres más en Susa. Todavía había 300 hombres más en la ciudad que aún mantenían la ley de Amán y querían ver morir al enemigo, los judíos. Pero no tocaron sus bienes. Entonces, ¿por qué hay tanto énfasis aquí en que no tocaron sus bienes? ¿Te diste cuenta de eso? En el versículo 10, pero no tocaron sus bienes. Versículo 15, pero no tocaron sus bienes. Y luego incluso hasta el versículo 16 al final,
pero no tocaron sus bienes. ¿Recuerdas esta historia? El rey Saúl y los amalecitas. Entonces recuerdas todo el camino de regreso en Primera de Samuel. Samuel le dice al rey Saúl, un hijo de Cis, que vaya a matar a todos los amalecitas. Ese es el rey Agag, ¿verdad? Este es todo el rencor de 500 años que todavía continúa. Y él dice, solo hay una regla para ti, Saúl. No tocarás sus bienes. No los toques, solo hay una regla. ¿Y qué hizo el rey Saúl, hijo de Cis? Tocó sus bienes. Fue desobediente. 500 años después, la nación de Israel está en cautiverio. No tienen un rey. Y la ley en realidad, regresen al capítulo 8, versículo 11. Miren esto. Dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Así que la ley dice ahora, apodérense de sus bienes, pero ¿qué hacen o no hacen los judíos? Entonces, aunque la ley dice que se apoderen de sus bienes, no lo harán. ¿Aprendieron los judíos su lección? Sí, aprendieron la lección. Sabían que el problema era contra los amalecitas y el rey Agag era hijo de Cis, que era desobediente. Aquí hay otro hijo de Cis, Mardoqueo. Y aunque la ley dice que puede, no lo hará. Esto te dice algo. Esa es una nota interesante para hacer sobre la historia de los judíos en el Antiguo Testamento ahí. Muy interesante. Así que las víctimas se convirtieron en los vencedores de todo Persia. Estos fueron los primeros 5 versículos, e incluso no solo en la ciudad capital de Susa, sino incluso dentro de la ciudadela del rey, las víctimas se convirtieron en los vencedores. Pero eso requirió un día adicional de defensa personal. Y eso nos lleva a la tercera escena, número 3. Las celebraciones varían en Persia. Los judíos simplemente comienzan a celebrar espontáneamente. Celebran un banquete. La idea principal en estos 4 versículos, en los versículos 16 al 19, es que los judíos comenzaron a celebrar espontáneamente en todas partes donde pasaron de víctimas a vencedores. Así que primero, a través del resto de Persia fuera de Susa, mira el versículo 16. Dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Pero no enviaron su mano para tocar sus bienes. Esto se hizo el día 13 del mes de Adar. Eso estaba de acuerdo con la ley. Se defendieron el día 13 y el día siguiente, el 14, descansaron y lo convirtieron en un día de banquete y alegría. Bien, ¿estás siguiendo esos números 13 y 14? Si estás fuera de Susa, miremos a los versículos 16 y 17. Pero recuerden a los judíos que estaban en Susa, en la capital. Legalmente se les dio un día más para defenderse, ¿verdad? Entonces, ¿qué significó eso para sus celebraciones? Leamos el versículo 18. Dice, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por lo tanto, versículo 19 dice, por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las vías sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Por lo tanto, los que estaban en esas áreas rurales celebraron en un día diferente el de los judíos que habían estado en la ciudad. Y eso parece ser ahora el punto principal de el capítulo 9, versículo 16 al 19, y con eso notas un cambio completo en la carta o en el libro. Ahora parece que el drama ha terminado con lo que sucedió en la historia de Esther. Ahora el enfoque está en explicar por qué los judíos deben celebrar en 2 días diferentes. Así que esto es lo que es tan diferente en la forma en que los pensadores occidentales escriben y se comunican en comparación con cómo lo hacían los judíos. Cuando un hombre predica un mensaje,
¿Cuándo descubres de qué se trata el pasaje? Por lo general al principio. Cuando alguien en el occidente escribe un libro, ¿cuándo te dicen de qué se trata el libro? Al principio. Los judíos rara vez hicieron eso. Lo descubrirías más adelante en la historia, porque eran personas que contaban historia. Y luego más adelante en la historia descubres por qué se cuenta la historia. Bien, y eso es lo que están haciendo aquí. Ahora estás descubriendo de qué se trata realmente la historia de Esther. Tenemos que entender por qué los judíos celebran la fiesta de Purim cuando lo hacían. Y eso es lo que está pasando. Y la historia detrás de la ley lo es todo. Es la gran historia de Esther. Y eso nos lleva a nuestras siguientes dos escenas. Uno involucra a Mardoqueo y el otro se enfoca en Esther. Así que el número 4, Mardoqueo estableció Purim, la fiesta de Purim. Mardoqueo estableció Purim y esto está en los versículos 20 al 28. Así que formalizó lo que comenzó con una celebración espontánea o más bien orgánica en el capítulo 9, versículo 16 al 19, y para aclarar por qué los judíos podían celebrar cada año en diferentes días. Esto es lo que está tratando de decir. Así que imagina esto. Este es el lado práctico de esto. Imagina a un judío que vive en las zonas rurales a las afueras de Azusa, celebra su fiesta el día 14 y luego se muda a Jerusalén. Y entonces, cada vez que esté en Jerusalén, todos los años se celebrará el día 14 del mes. Ahora imagina de manera similar que un judío que vive en Susa celebra el día 15 del mes y ese se muda a Jerusalén y vive uno al lado del otro. Y dicen, está celebrando la fiesta de Purim en el día equivocado. Entonces era necesario que alguien escribiera y dejara en claro, está bien, puedes hacerlo en cualquier día. No condenes al otro, y esa es la idea. Y el énfasis aquí está en la escritura. Mira el versículo 20. Mardoqueo escribió estos eventos. Mira el versículo 23. Mardoqueo les había escrito. Mira el versículo 16. Justo en medio, debido a las palabras de esta carta. Versículo 27 dice, justo en el medio, lo que fue escrito conforme a su tiempo cada año. Así que ese es el énfasis aquí mientras escribe y escribe para establecer la celebración y escribe para que sea aceptada. Mira el versículo 21. Él escribió estas cosas para establecerlas. Versículo 23. Así los judíos, ¿qué? Aceptaron esto. Mira el versículo 27. Se escribió y los judíos establecieron y aceptaron una costumbre para sí mismos. Ese es el punto aquí. Entonces, ahora que entiendes esta sección aquí un poco mejor, repasémosla. En el versículo 20, Mardoqueo escribió estos eventos y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, y lo hizo para establecer entre ellos los que celebraron el día 14 del mes Adar y el día 15 del mismo mes anualmente. Porque las dos fechas de celebración lo explica en el versículo 22, porque en aquellos días los judíos obtuvieron descanso para sí mismos de sus enemigos. Y fue un mes que cambió para ellos, que revirtió la situación de ellos. Las víctimas se convirtieron en vencedores. Pasó de la tristeza a la alegría y del luto a la fiesta, y debían convertirlos en días de banquete y alegría y de enviarse porciones de comida unos a otros y regalos a los pobres. Los judíos no tuvieron problemas con el liderazgo de Mardoqueo para establecer esto. En el versículo 23, los judíos aceptaron plenamente lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Así que tuvieron esta celebración espontánea. Mardoqueo escribe y lo hace formal, y lo aceptan. ¿Por qué hicieron esto? Ahora se vuelve a contar toda la historia. Toda la historia de Esther se vuelve a contar en los versículos 24 al 26. Está muy comprimido y el rey Asuero se ve mejor de lo que es. Mira lo que sucedió, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Recuerden lo que hizo es que quería cometer genocidio y era gente muy supersticiosa y animista. Así que básicamente tiró los dados diciendo,
en qué mes. Así que echó la suerte cada mes para encontrar cuál era el mes correcto en el que tendría más éxito de matar a todos los judíos. Y escogió ese mes, el mes de Adar, y escogió todos los días del mes disponibles para él y echó suertes todos los días. ¿Cuál es el mejor día en que puedo matar a los judíos? Y él tomó eso. Y no tenía idea de que la suerte, cada suerte echada en el regazo, pertenece ¿a quién? Al Señor. Y eso es lo que había hecho. Había echado suertes para confundir a los judíos. ¿Y estaban confundidos? Sabían que 11 meses después, según la ley de Amán, iban a estar muertos. Tuvieron que esperar 11 meses. Eso hizo que la vida fuera bastante confusa, ¿verdad? Versículo 25. Pero aquí es donde el rey Asuero se ve mejor de lo que es. Pero cuando llegó ante el rey, dijo por carta que su malvado plan que había ideado contra los judíos se volvería contra su propia cabeza y que él y su hijo serían colgados en la horca. Hay muchas cosas que sucedieron en la historia que esta no fue la idea del rey Asuero, pero tenía que ser guiado a estas cosas. Y por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Por lo tanto, debido a las palabras de esta carta, tanto lo que habían visto al respecto como lo que les había llegado, los judíos establecieron y aceptaron una costumbre, ¿cierto? Observe nuevamente el énfasis solo en el establecimiento de esta celebración, a través del liderazgo de Mardoqueo y a través de sus escritos. Y el énfasis también está en el hecho que los judíos aceptaron esto. Lo aceptaron, se formalizó y se apoderaron de él. Ahora observen el versículo 27 las personas que aceptaron esto. Mira el versículo 27. ¿Quién aceptó esto? Los judíos establecieron y aceptaron una costumbre para ellos y para su descendencia. Ahora mira esto. ¿Y para quién? Todos los que se unieron a ellos. ¿Quiénes son esos? Son los gentiles. Entonces, en medio de todo esto que estaba sucediendo, estaban bajo una amenaza genocida, con el potencial real, de que podrían haber sido reducidos a cero. En cambio, ¿qué es lo que Dios hace? Agrega a los judíos conversos gentiles y ellos aceptan esto. Simplemente quiero que llenes tu corazón y tu mente con esta verdad. Dios es capaz de tomar una amenaza masiva, una amenaza muy real contra los judíos, que habría reducido su número potencialmente a cero, y en su lugar usó esa misma amenaza para aumentar los judíos. Y cuando tienes una prueba, generalmente lo que hacen las pruebas es traer pérdidas a tu vida. Te quitan y no es diferente. No estamos bajo la amenaza genocida, pero las pruebas traen el peso y la carga de la pérdida de estatus, la pérdida de finanzas, la pérdida de amistades, la pérdida de salud, la pérdida de... Hay mucho que potencialmente estamos perdiendo en una prueba. ¿Alguna vez se te pasa por la mente pensar y orar y pedirle a Dios que lo cambie y lo convierta en una adición o una bendición? Porque esto es lo que Dios hace. Él toma lo que era una amenaza real y una pérdida real y lo cambia y lo agregó a los judíos, y esto es lo que hace por nosotros. En el comienzo de su Antiguo Testamento, creo que esto es tan maravilloso en su Antiguo Testamento, este es el final del libro en tu Antiguo Testamento, ¿verdad? Si entiendes la forma en que se presenta tu Antiguo Testamento, el período histórico aquí que termina en Esther es realmente el final de tu Antiguo Testamento. Aunque esté la literatura sapiencial y luego los profetas. Todos los profetas encajan dentro de este tiempo, antes de Esther y en el tiempo de Esther. Así que al final de su era del Antiguo Testamento tienen a los judíos bajo una tremenda pérdida, una pérdida potencial, y Dios les añade. Al comienzo del Antiguo Testamento tenemos a los judíos en Egipto y están bajo una tremenda pérdida. Sus primogénitos están muriendo y lo que Dios hace y son esclavizados. Y lo que Dios hace es que solo aumenta su número. Y este es su Antiguo Testamento. Si tocas al pueblo de Dios y crees que te lo vas a llevar, Dios va a agregar bendición a esto.
Y el mejor ejemplo de esto es Jesucristo. Su sufrimiento en la cruz fue una pérdida masiva, la pérdida de su vida, la pérdida de su ministerio, la pérdida de su influencia, y su cruz y su sufrimiento hasta eso no dieron evidencia en ese momento de que hubiera una bendición que fuera a tener lugar. No había nadie que acudiera a Jesús para unirse a él, mientras lo azotaban y golpeaban. De hecho, los únicos que están en él están huyendo de él y lo han abandonado, sus discípulos. Y sin embargo, él ha resucitado entre los muertos y 40 días después él asciende y asciende al cielo. Y el Espíritu se derrama en Pentecostés y la amplia proclamación de la gracia de Dios en el Evangelio se extiende al mundo mediterráneo, y no es una pérdida, es una ganancia masiva en la gran comisión. Este es el camino, escucha, esta es la manera que Dios es, y este es tu Dios. Este es tu Salvador. Entonces, cuando pasas por pruebas y estás perdiendo, sientes que estás perdiendo mucho más de lo que te sientes cómodo. Necesitas recordar que Él es el Dios, que aunque se están quitando cosas, viene la adición, su bendición en su tiempo, como Él quiere, cuando Él quiere. Y tienes que aferrarte a Él y aferrarte a Él por eso. Tus obras nunca te darán la impresión de otra cosa que no sea una pérdida. Y eso es lo que verán tus ojos y tu cabeza. Pero con fe necesitas tener ojos de fe que vean algo diferente. No camines por lo que ves, camina por lo que sabes que es verdad y créelo. Un genocidio aparentemente seguro de los judíos se convirtió en una adición de gentiles. El decreto de muerte de Amán cambió en la fiesta de Mardoqueo y sobre todo en la cruz y la tumba de Jesús, convertidas en la gran comisión. Es cierto, eres la excepción a eso, a veces se siente así, ¿no? Pero no lo eres. Entonces, ¿cómo es que esa verdad está ahí como necesitas renovar tu mente? ¿Cómo necesitas tomar esta verdad sobre quién es Dios y simplemente decir, esto tiene que limpiar mi cabeza y mi corazón? ¿Cómo necesita esto, esta verdad sobre quién es Dios? ¿Cómo necesita reprender cualquier incredulidad en ti? Dios es así con los demás, pero no es así conmigo. ¿Cómo necesita Él ayudarte en tu incredulidad? ¿Cómo necesita esto alejar cualquier temor que tengas en tu corazón sobre lo que estás perdiendo? ¿Cómo necesita esto alejar tus ansiedades? ¿De qué manera esto debe ayudarte a andar por fe y no por lo que ves? Esas son las formas en que puedes presionar esto en tu corazón. Ahora observe la forma en que termina el versículo 27. Esto fue escrito de forma con lo que estaba escrito de acuerdo con su tiempo fijo, de año en año, para que no pasara. Así que estos días debían ser recordados y celebrados en todo momento. Cada generación, cada familia, cada provincia, cada ciudad, así estos días de Purim no pasarían de entre los judíos, ni su memoria llegaría a su simiente, a su descendencia. En otras palabras, los judíos están diciendo, no vamos a permitir olvidar esto. Pero esto es lo que Dios hizo. Así que al comienzo de tu Antiguo Testamento tienes la Pascua que debían hacer todos los años y no olvidar que cuando eran esclavos y las cosas iban cuesta abajo para ellos, Dios les dio la vuelta y los liberó. Y al final de tu Antiguo Testamento se les dio otro banquete para que recordaran que, aunque casi todos fueron destruidos, Dios los liberó. ¿No es eso dulce? Ese es tu Antiguo Testamento. Y puede parecer que eso debería ser suficiente, pero hay aún algo más en el capítulo 9. Y así Esther quiere agregar su confirmación al establecimiento de Mardoqueo de esto. Así que esto nos lleva al número 5. Esther confirmó Purim, así que Mardoqueo lo estableció, pero Esther lo confirmará como reina. No sabemos mucho sobre la información personal de Esther. Sabemos que era judía, sabemos que en el capítulo 2, versículo 7, que su nombre judío era Adasa, pero que Mardoqueo le dijo, oye, no usemos tu nombre judío, vayamos por Esther, tu nombre persa, y no le digas a nadie que eres judía.
Mardoqueo fue su primo quien la adoptó. Obviamente su madre y su padre habían fallecido, pero aquí encontramos en el capítulo 9, versículo 29, después de que todo haya terminado, que podamos averiguar el nombre del padre de Esther. Luego la reina Esther, hija de Abihail, esto es tan dulce que el padre entra en la escena final. Con Mardoqueo el judío escribió con plena autoridad para establecer la segunda carta sobre Purín. Ella quiere confirmar o poner su aprobación establecida a la escritura de Mardoqueo. Ella quiere que su plena autoridad como reina esté al unísono con Mardoqueo, y ella solicitó su ayuda para hacerlo, y así escribieron juntos. Mardoqueo envió esta segunda autorización por todas partes. Versículo 30, que envió cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Asuero, es decir, palabras de paz y verdad. Es bueno que se agregaran sus palabras, porque lo que se destacó cuando escribió fue que estas eran palabras de ¿qué? Paz, paz y verdad. ¿Qué adición aportó, qué atribuyó a través de lo que escribió? ¿Y qué lugar tan bendecido? Quiero decir, piensen en eso para los judíos. Los judíos leen esto en todas partes. Y la conclusión a la que llegan es la paz para nosotros y la verdad para nosotros. Nada cambió en el reino persa, todavía están bajo el rey persa Asuero, y sin embargo todo cambió para ellos en lo que respecta a lo que vieron sobre el Dios invisible que obra en sus vidas, la paz y verdad. Escucha el comienzo de Esther, no hay paz y no hay verdad para ninguno de los miembros del pueblo de Dios. Qué lugar tan bendecido en el que están comparado aquí al final con donde estaban al principio. Y la fuerza de lo que el autor quiere que entiendas es en este segundo escrito es la solidez con la que Purín se estableció como celebración. Mira el versículo 29. Ella escribió con plena autoridad para establecer estos días de Purín, y luego en el medio la reina Esther se había establecido para ellos, y luego otra vez tal como se establecieron para sí mismos. Y luego el versículo 32, la declaración de Esther estableció estas palabras. Me pregunto qué está tratando de transmitir el autor. Quiere que concluyas donde nada parecía estable, antes para los judíos donde todo estaba desestabilizado para ellos. Esto está establecido, esto es seguro para los judíos bajo el rey persa y Mardoqueo. Antes de esto, bajo el rey persa y Amán, nada era estable. De hecho, se sintió como si el piso y los cimientos debajo de los judíos se cayeran. ¿No es así? Pero al final del libro de Esther hay una fiesta de celebración. ¡Qué alegría! Hay paz y hay verdad, y son personas establecidas. Y este recuerdo se iba a quedar con los judíos, iban a recordar esto, y esto iba a tener un efecto estabilizador que el Dios invisible les trajo todo lo que él hizo. Esto me hace pensar en Judas 24, puedes escribirlo, Judas 24, ¿sabes cómo va? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, ¿qué es Judas 24 del Antiguo Testamento? Es la historia de Esther. Aquí está el Dios que puede evitar que tropieces y que es capaz de hacerte ¿qué? Permanecer en la presencia de su gloria, irreprensible con gran gozo. Eso es lo que se nos dice en Cristo, y los judíos podían hacer esto bajo lo que Dios hizo a través de Mardoqueo. Así que Esther 9 es el Antiguo Testamento, Judas 24. Y eso nos lleva al último capítulo y a la última escena del libro. ¿Estás listo? Aquí está la grandeza de Mardoqueo. La grandeza de Mardoqueo bendijo a los judíos. Ese es el número 6. La grandeza de Mardoqueo bendijo a los judíos. Solo 3 versículos cortos en el capítulo 10. Y realmente el libro termina donde comenzó. Comenzó acentuando la grandeza de Asuero como rey, y por grandeza no queremos decir que fuera grande moralmente. Solo queremos decir que fue grande en términos de poder desde la India hasta Etiopía.
Creo que te lo dije la última vez. Traté de leer sobre el historiador griego que escribió sobre las escapadas de Asuero y sus planes para derrocar a los griegos. Un ejército de 5 millones de hombres marchando hacia Atenas para tratar de apoderarse de los griegos. Quiero decir, gobernó todo a través del Mediterráneo hasta Atenas. Nunca pudo derrocar a los griegos. De hecho, regresó a casa derrotado, y eso es en realidad entre Esther capítulo 1 y 2. Así que se deshace de Basti, y esta es la gran historia. Y regresa y recuerda, no tengo una Basti aquí, y ahí es cuando elige a Esther. Quiero decir, este rey Asuero estaba enojado todo el tiempo. Era un hombre despiadado y tenía toneladas de poder. Ese es el punto. Es poderoso en ese sentido, tiene gran poder. De hecho, dice el versículo 1 del capítulo 10, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Eso solo significa que hasta el Mediterráneo podía poner en trabajos forzados a cualquiera que quisiera, y lo hizo. Así que no estamos hablando de que fuera poderoso moralmente, solo estamos diciendo que su poder era grande en todos los lugares a los que llegaba. No importaba cuán lejos estuviera la gente, podía esclavizarlos. Y el autor quiere que sus lectores entiendan cuán grande era y se había vuelto Asuero. Y eso no es todo lo que escribió Esther. Echen un vistazo a esto. Versículo 2 dice, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Así que todo estaba escrito, pero no solo se escribió su grandeza, ¿de quién más se acentúa la grandeza aquí? Y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había engrandecido tanto, también fue escrito. Así que la historia de Esther no termina solo con la nota de la grandeza del rey Asuero. Todo lo demás que se escribió fue sobre Mardoqueo. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el Dios invisible en esta historia, diciéndonos al final que Mardoqueo tiene grandeza? ¿Y por qué era necesario escribir eso? Entiendan esto. Si estuviera escrito en las crónicas persas, el siguiente rey persa habría podido leer esto y entender que había un judío en su lugar, Mardoqueo, y sabemos quién era ese rey. Era el rey Artajerjes, él es el rey de Nehemías. ¿Y por qué un rey persa, Nehemías, tiene un judío, Nehemías, como copero? ¿Por qué Nehemías creció en el palacio viendo todo esto? Y fue escrito para él. ¿Por qué querría que un judío cerca de él probara su comida para asegurarse de que no iba a morir? ¿Por qué confiaba en los judíos? Y le dio a Nehemías todo lo que siempre quiso hacer. Hemos hablado de eso antes. Es bastante sorprendente. Todo está escrito. Entonces, al escribir sobre la grandeza del rey Asuero, sirve como un medio para escribir también sobre la grandeza de Mardoqueo. Al final de la historia, Asuero levanta la bandera de la grandeza y justo con él va Mardoqueo. ¿Cuál es el punto? El punto no es tanto que el libro comience y termine igual. El punto es mostrar dónde es diferente. Cómo comienza el libro, cómo termina y dónde es diferente en todo esto. ¿Cuál es la diferencia? Al principio, solo regrese al capítulo 1, solo mire por un momento, y quiero que vea el final del libro en esta carta, porque ayuda a unirlo todo para ti. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Y ya sabes, organiza esta fiesta loca. Versículo 4 para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. 180 días, tardó 180 días en demostrar lo grande que era. Ahora, al principio no hay nadie con él, es solo Asuero. Al final del libro, en su grandeza, no está solo. ¿Y quién está con él?
Mardoqueo. Y en el versículo 3 solo es superado por el rey Asuero, porque Mardoqueo, el judío que fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Así que el comienzo de Esther, los judíos no tienen ningún amigo, ningún aliado en el palacio de Persia. Y vimos cuán rápidamente las personas se convirtieron en peligro y calamidad para los judíos. No había representante, no había nadie que abogara por los judíos cerca del rey. Pero ahora observe cómo le va al pueblo judío al final, no principalmente porque Asuero haya cambiado, no se ha convertido. Es el mismo Asuero de siempre. Está esclavizada a la gente en todos los lugares que puede. Pero, ¿cuál es la diferencia? La razón principal por la que los judíos están en tanta paz, gozo y buena gracia en el reino de Persia, al final es porque Mardoqueo también ha llegado al poder y usó toda su influencia para el bien entre los judíos. Mire el versículo 3 de nuevo, porque él procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para su linaje. Buscó el bien de su pueblo con su posición de autoridad, poder e influencia. Y Mardoqueo habló por la paz de toda su descendencia, de todos los judíos. Los judíos tenían a alguien a la derecha de Asuero para abogar por la paz para los judíos. Y estas bendiciones para el pueblo judío en cautiverio en todo el reino persa. No estaban ahí al comienzo de la historia, no lo estaban, así que tienes el comienzo de la historia. Los judíos son vulnerables. Hay un rey poderoso en su lugar, y al final de la historia tienes el mismo rey poderoso. No ha cambiado, pero todo está estabilizado para los judíos. Ahora saca el medio por un momento y colócalos a un lado del otro. Ese es el camino que quiero que sigas, mi vida. Las cosas tal vez no estén como deberían, simplemente coloca la pieza correcta en su lugar y llévame a donde estoy más estabilizado. Pero, ¿qué hizo Dios en medio de la historia de Esther? Fue una espiral descendente de prueba, una gran pérdida, cosas aterradoras sucediendo. El medio era aterrador, pero mira dónde terminó. Dios es dueño del principio, Dios es el dueño del fin y Dios es dueño del medio, que es la prueba. Y es el dueño de la mitad de tu vida y de todo lo que está sucediendo en medio de tu prueba. La historia de Esther derrama una cantidad desproporcionada de tinta en el medio, solo unas pocas palabras al comienzo de lo grande que es el rey Asuero, solo unas pocas palabras al final sobre cómo se estabilizan los judíos y toda esta tinta derramada en el medio sobre el horrible complot genocida y el momento de estar colgando de un hilo que parece empeorar antes de mejorar. Y Dios diseñó el principio, Dios diseñó el final, ¿y qué diseñó? El medio, y lo hace para su gloria. Y estás en el medio en ese momento, estoy en el medio, ahora mismo. La historia aún no ha terminado para ti y no ha terminado para mí. No sabes lo cerca que estás del principio, no sabes lo cerca que estás del final, pero lo que sabemos de la mitad de la historia de Esther es que Dios puede parecer poco visible a veces. ¿Eso es cierto? Es cierto. Bueno, es cierto que puede parecer que no es muy visible, pero es cierto que no está ahí. Está muy presente. Y es cierto para la gente de su Hijo hoy. Dios a menudo parece ausente en tu vida, ¿verdad? Está contento en tu vida para darte la percepción de que no está ahí, a pesar de que está trabajando íntimamente de la manera perfecta que puede y aún no puedes verlo. No podían ver cómo se desarrollaban estas cosas en ese momento. Esther y Mardoqueo no podían verlo, solo puedes verlo al final. La única forma en que puedes interpretar la provincia es en el espejo retrovisor, ¿verdad? Es cuando te miras en el espejo y lo ves en el pasado. Ah, eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Así que Dios sabe
cómo tomar un comienzo vulnerable, débil y debilitado en tu vida y sabe cómo convertirlo en un final más fuerte, ¿verdad? Un final estable y Él es el soberano sobre cómo te lleva hasta ahí. Es soberano, como juega Él en medio de tu prueba. La mitad de su vida puede parecer que empeora en la superficie antes de mejorar. Más de una vez puede empeorar antes que mejorar. Y Dios usa esa percepción. Deja que esa percepción se mantenga. Amán pensó que las cosas estaban empeorando para Mardoqueo. Ha construido una horca para él. Va al rey para pedirle que lo mate al día siguiente. ¿Puedo matar a Mardoqueo? Y entró en el rey y el rey le dijo, viste a Mardoqueo con mi manto, ponlo en mi cabello, y tú, Amán, lo paseas por la ciudad. Permitió que esa percepción se mantuviera. Y Dios hace eso en tu vida. Permite que se mantenga la percepción de que está empeorando en tu vida. Lo es. Así es como se ve, y Él sabe lo que está haciendo. El amor de Dios por su pueblo y su fidelidad a sus promesas, debemos aprender de esto. No se debe dudar de ellos en el medio. No lo dudes en el medio, no lo hagas. Él está cerca y está trabajando y está haciendo todo lo que está planeando perfectamente. Medios difíciles no están diseñados por Dios sin un punto. La mitad de su juicio se siente como no tengo idea de por qué está sucediendo esto, no sé cuál es el punto de esto. Esto no tiene sentido para mí, no te preocupes, tiene sentido para Dios. Y no importa si tiene sentido para ti. Dios no te pide que tenga sentido para ti, Dios te pide que confíes en Él, que tengas fe. Esa es la historia de Esther, esa es la historia de tu vida. Toma lo que parece ser una pérdida segura, un genocidio y agrega gentiles a los judíos, añade paz, añade verdad, añade bondad a los judíos. Entonces el llamado para ti y para mí es no caminar por vista, sino por fe en nuestras pruebas. Volvamos y terminemos, solo veremos 1 de Pedro capítulo 5. Me encanta esto. Pedro está escribiendo a un pueblo que está siendo perseguido bajo Nerón. Nerón está empezando a volverse completamente loco y va a empezar a cortar cabezas. Así que estamos bajo un imperio romano. Los persas se han ido, los griegos llegaron, y el pueblo de Dios todavía está oprimido. Y Pedro está escribiendo a la iglesia y dice, en tus sufrimientos, en tu persecución, capítulo 5, versículo 6, humillaos bajo ¿qué? La poderosa mano de Dios que está obrando en este momento en tu vida. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su debido tiempo. ¿Sabía Dios cuándo iba a exaltar a Mardoqueo? Él sabía cuándo, ni un momento antes ni un momento tarde. Él sabe cómo hacer esto en tu vida, pero mientras te humillas en las dificultades, es difícil simplemente sentarte ahí y te está sucediendo y simplemente te estás humillando y estás confiando en el Señor y comienzas a ponerte ansioso. Entonces, ¿qué debes hacer? Versículo 7, echando toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Porque puedes verlo? No, porque Él se preocupa por ti. Él se preocupa por ti. Y necesitas estar sobrio en eso. Versículo 8, velad porque tenéis un adversario, es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistirlo. ¿Qué tipo de fe necesitas tener en esto? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Acabamos de leer esto. Los judíos en el Antiguo Testamento está sucediendo en todas partes del mundo. Está sucediendo en Nigeria, donde 5.000 cristianos están siendo masacrados. Y por cristianos lo ponen en una categoría muy amplia. No sé cuántos son nacidos de nuevo, pero el punto es que es un mundo difícil para ser cristiano. Y no estás solo en esto. Versículo 10, aquí está. Después de haber sufrido por un tiempo, vas a pasar por el medio, después de haber sufrido por un tiempo.
El Dios de toda gracia, eso es lo que Él es en medio de eso, incluso cuando estás perdido, aunque estás humillado y aún no has sido exaltado, aunque estás ansioso y preocupado por dónde están las cosas, aunque no estás seguro de que tu fe sea firme, Él es el Dios de toda gracia hacia ti. Aquel que te llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo personalmente, Él vendrá y Él será el único. ¿Para qué? Para restaurar, fortalecer, confirmar y establecer. Mira, son casi los mismos temas que están en Esther. Este es nuestro Dios. Él no ha cambiado del Antiguo al Nuevo Testamento y no ha cambiado 2000 años después. Sabe cómo tomar un comienzo vulnerable, un comienzo más débil. Todos comenzamos ahí, en nuestra inmadurez como jóvenes cristianos. Y Él sabe cómo llevarte a un lugar donde eres confirmado, restaurado y fundamentado. Y Él te llevará por el medio y es difícil, lo es. Pero es bueno, porque Él es bueno, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguien quiera compartir que crees que sería alentador escuchar cuando terminemos, Esther? ¿Por qué no oramos? Padre Celestial, gracias por el libro de Esther. Gracias por lo que nos has enseñado en él. Gracias por lo que revela sobre ti mismo sin mencionarte ni una sola vez. Es impresionante. Gracias por un libro que está escrito como si la vida se sintiera a veces como si simplemente no fueras visible. Pero Señor, eso es para que aprendamos a caminar por fe. Toma a estas preciosas mujeres, Señor, y acércate a ellas y convéncelas de lo que es verdad para que puedan caminar por fe en sus pruebas y no por vista. Y Señor, después que hayan sufrido un poco, tú las confirmarás, fortalecerás y establecerás, y lo harás personalmente. Tú mismo lo harás. Señor, creemos eso. Ayúdanos a tener fe para confiar en ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.